Bienvenidos a este canal. Hoy hablaré sobre el mundo árabe feudal. Los árabes se desarrollaron inicialmente en la península arábiga, ubicada en el Asia Menor. Su territorio siempre ha estado poco poblado. Su clima es caluroso y seco. Abundan los desiertos y en algunos casos son interrumpidos por oasis. El territorio de los árabes se divide en tres regiones. El primero se le llama el Yemen o Arabia Feliz. Es la región más fértil, proliferando la producción agrícola de dátiles, granadas, caña de azúcar, higos y otros frutos tropicales. Abundan los oasis. En este lugar se formó un gran mercado que con el tiempo se convirtió en una gran ciudad para los caravaneros. La segunda región se llama el Hejaz. Es una región montañosa que bordea las costas del Mar Rojo. Allí se forma una ciudad próspera llamada Yatrib o Medina, que era ruta de caravanas a Bizancio y a Persia. La tercera región es el desierto. Era también habitado por algunas tribus nómadas, como los beduinos, que asaltaban las caravanas. Cabe recalcar que los árabes fueron politeístas y estaban divididos en muchas tribus que llegaban a la Meca para realizar actividades comerciales y llevar ofrendas a los diversos dioses e ídolos. Esta ciudad estaba bajo el mando de la tribu comercial de los coreichitas. Los mayores propietarios latifundistas fueron los judíos. Además, controlaban el comercio. Algunos grupos de cristianos competían con ellos. Los comerciantes árabes estuvieron casi relegados. Los latifundistas árabes, conocidos como emires, estaban muy vinculados a los judíos porque sus intereses coincidían. La sociedad árabe estaba dividida en clases sociales. Había un grupo social muy pequeño denominado clase dominante y un grupo social muy grande llamado clase dominada. Entre estos grupos tenemos el califa, cuyos sucesores de Mahoma tenían el poder político. Los emires fueron la aristocracia de la antigua Arabia, o eran también terratenientes. La burocracia eran funcionarios del Estado, como los hachid, visires, cadis, entre otros. Los mercaderes, grandes comerciantes que vivían al margen de la política árabe. Los pequeños mercaderes eran propietarios de huertos y talleres. Los muslim eran llamados siervos privilegiados, ya que tenían granjas y estaban exentos del pago de tributos. Los magualis eran musulmanes no árabes, que tenían los mismos derechos de aquellos. Los dhimmi eran pueblos tributarios del Gizya, por ser infieles. Y por último, los esclavos. El libro del Corán recomienda liberarlos. En lo que respecta a la política árabe, la necesidad de defenderse y el crecimiento de las relaciones comerciales empujó a los señores de las tribus a unirse en el siglo VI. Compartían el deseo de extender el campo de operaciones y afianzar su dominación, defendiendo sus territorios de persas, bizantinos y etíopes. Así surgió la religión islámica, muy vinculada a su estructura política y la formación de un gran imperio. El Estado árabe musulmán fue desde sus inicios una teocracia laica que representa los intereses de grandes emires militares, terratenientes y poderosos comerciantes, donde se fortaleció la burocracia con carácter hereditario de los omeyas y la dictadura de los abásidas. Hablaremos del Islam. El término Islam fue tomado por Mahoma del antiguo árabe que significa sumisión al Dios único. Y su enviado Mahoma no se considera profeta, sino enviado divino y vocero de la verdad de Dios.
El surgimiento de esta creencia es el resultado de una síntesis de las diferentes concepciones que se desarrollaron alrededor de la península arábiga, principalmente del cristianismo y el judaísmo. Cada creyente musulmán debe cumplir prácticas muy sencillas, que se resumen en el acatamiento de 5 obligaciones. Primero, Shahada, creer solo en Alá y en Mahoma su enviado. Segundo, As-Salat, orar 5 veces al día y a una hora determinada. Tercero, Asker, entregar una limosna destinada a los pobres. Cuarto, Sao, ayunar todos los días durante el mes del Ramadán. Y por último, quinto, allí, peregrinar a la Meca por lo menos una vez en toda la vida del creyente. Abdul Qasim Muhammad, conocido como Mahoma, que en árabe significa el alabado, pertenecía a la tribu de los coreichitas. Desde muy temprano quedó huérfano. Mahoma no tenía una buena posición económica. A los 25 años se puso al servicio de una adinerada viuda llamada Jadicha, con quien se casó. Producto de ello, quedó controlando los bienes de su esposa. Al realizar varios viajes, producto de su actividad comercial, conoció costumbres y creencias religiosas, de las cuales son el cristianismo, el judaísmo, las cuales tenían en común ser monoteístas y centralistas. Esto era muy diferente a lo que ocurría entre los árabes. Mahoma, como representante de la oligarquía comercial, lleva las experiencias conocidas hacia Arabia y realiza una síntesis de estas doctrinas para construir el Islam, con la justificación de la supuesta aparición del arcángel Gabriel. Mediante la unidad religiosa, lo que realmente busca Mahoma es cohesionar a los árabes en beneficio del sector económico comercial e impulsar una política de expansión. El discurso de Mahoma, para tener más adeptos, es plantear a la población la próxima venida del juicio final. Proclamaba que la finalidad de la vida no era enriquecerse, sino someterse a Dios y obedecer sus mandatos. Mahoma, en la Meca, enfrenta a los grupos de poder que no aceptan su propuesta de centralización. De esta forma se dan enfrentamientos políticos. En la ciudad de Medina logra establecer una alianza con las tribus árabes. De esta forma, Mahoma figura como jefe teocrático. Durante estos episodios, el poder de Mahoma y las tribus de Medina conquistan las tribus coreichitas. De esta forma, el Islam se convierte en la religión oficial de los árabes y se destruyen los diversos ídolos del lugar. Lo único que queda es la piedra negra llamada Kaaba. Mahoma extiende su dominio sobre Arabia, recibe el apoyo de cristianos, se justifica la expansión con el yihad o llamada Guerra Santa. En el próximo video estaremos hablando de la segunda parte de este tema. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.